a visitar. Hemos invitado, claro, al secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales, Adrián Castaño, quien tuvo la deferencia de acercarse aquí a charlar un rato. ¿Cómo andás, Adrián? Gracias. Hola, ¿cómo andás, Guillermo? Gracias a vos por esta invitación. Hace tiempo que no tenemos una charla presencial. Siempre, con la pandemia, medio que nos habíamos acostumbrado a charlar un poco por teléfono y después se fue pasando el tiempo. Sí, tal cual como vos lo decís. Bueno, estamos... La última información vinculada, vamos a empezar con la estricta actualidad que le importa al trabajador municipal, que tiene que ver con la paritaria. Ustedes habían cerrado un primer tramo ya por marzo en aquella negociación. Se había quedado para agosto retomar la charla, cosa que han hecho. Y contame cómo está la cosa hoy en ese debate después de ese bono extraordinario que el municipio decidieron junto con el municipio para el mes pasado, ¿fue o este mes? No recuerdo bien, recordanos. Sí. En realidad nosotros acordamos una paritaria del 15% en la primera etapa, en la cual siempre ese porcentaje está sujeta al índice inflacionario, ¿no? que marca el IPC. Y bueno, nosotros habíamos llegado a ese acuerdo de que cuando la inflación superara ese porcentaje, obviamente volvíamos a sentarnos, ¿no? y a plantear otra escala, otra recuperación salarial. Bueno, como pasó, la inflación superó ese monto y fue así que nos volvimos a sentar a ver esta situación de la recomposición salarial. Pero como siempre creo que esto ya es, te diría, histórico, ¿no? Como sabemos que los salarios de los trabajadores municipales en el básico son bajos, entendíamos que a lo mejor en ese momento aplicar esa poca diferencia que había superado la inflación en el sueldo básico implicaba un monto muy bajo, ¿no? Entendiendo siempre la necesidad de aumentar los sueldos básicos, ¿no? Eso nunca nosotros ponemos en tela de juicio el valor del sueldo básico, pero en este caso veíamos que el porcentaje iba a ser muy bajo. Claro, capaz que era el 2% de 300 lucas, ponele. De 200. De 200 lucas, claro. No sumaba nada. Claro. Y la verdad que creo que no le servía a nadie. Y bueno, entonces se decidió este bono excepcional, viendo que no podíamos extender este porcentaje, no se podía llegar a un acuerdo. El tiempo también es hostil en este caso, porque todos los 20 se liquidan los sueldos y a veces las negociaciones van pasando una semana tras otra y cuando llega esta fecha hay que liquidar los salarios. Claro. Entonces siempre nosotros tratamos de llegar a que el trabajador ese mes cobre algo, ¿no? Con esta situación. Entonces por eso la decisión del bono, excepcional del mes pasado, de 120.000 pesos que cobraron los trabajadores. Bueno, después del pago de las reuniones, en las reuniones habíamos quedado que, entendiendo la contienda también electoral que tenía el Ejecutivo, volver a sentarnos después de que eso sucediera. Y bueno, el viernes pasado tuvimos que enviar la nota para ser convocados, ¿no? Porque no habíamos recibido una invitación formal a continuar con esta negociación. Así que bueno, estamos a la espera que seamos convocados, que creo que va a ser esta semana, para obviamente ver nuevamente, a ver qué es lo que podemos incorporar, ya en el básico, ¿no, Guillermo? Porque creo que también la parte pasiva, los jubilados, que hoy por hoy están sufriendo la situación como cualquier jubilado, nos exige y nos pide, ¿no? Que obviamente hablemos de básico, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿La renuncia del secretario de Gobierno puede postergar un poco esa reunión? Mirá, no lo creo, no lo creo, porque las veces que nosotros hemos hablado de esta situación siempre lo hemos hecho con el secretario de Hacienda. Claro. Espero que no, porque más allá de las cuestiones políticas, creo que los salarios también son importantes y la agenda de la gente más aún hoy en día, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, quería preguntarte un poquito cómo ha sido, porque en general para los trabajadores, desde la asunción de Milei para acá, ha sido en general dificultosa, ya lo era antes, por supuesto, pero bueno, en los sectores, digamos, de trabajo donde los salarios
son bajos, imagino que eso también golpea un poco más. El trabajador municipal siempre ha tenido que buscar una segunda actividad y me imagino que eso también se ha profundizado en este tiempo. Sí, mira, Guillermo, creo que la persona que tiene muchos años tanto sea en el ambiente municipal, como es mi caso, que más de 30 años como trabajador municipal, nosotros observamos que con el gobierno de Milei, voy a decir una frase ya hecha, ¿no? Dolarizaron los precios y especificaron los salarios, ¿no? Eso le generó una devaluación en el salario terrible y también no nos olvidemos que las paritarias fueron pisadas por el IPC, ¿no? Porque nosotros lo que observamos es que a veces el índice inflacionario no se condice con la canasta básica de alimentos, claro, ¿no? A veces te hablan de un 1%, un 9%, pero cuando el trabajador va al almacén o hace la compra diaria se da cuenta que eso no existe. Y también por el impacto de los servicios, ¿no? Totalmente, creo que es de público conocimiento las tarifas de luz, de gas que están llegando a todos los hogares, creo que en algunos casos para el trabajador municipal se torna impagable, te soy honesto. ¿Llegan reclamos de esos en el sindicato? Sí, ellos, a ver si casi siempre nosotros estamos esperando juntar, a ver si podemos hacer a ver si se puede llevar a intentar un reclamo colectivo, porque tenemos facturas de trabajadores municipales que llegan a los 100.000 pesos. Y la verdad, con los sueldos que hoy tienen, eso se torna impagable, ¿no? La verdad, si paga la luz no come. Esto es literal. Claro. Literal. Adrián, para aquellos que conocemos el ámbito municipal desde hace muchos años, sabemos que hay un debate muy pendiente vinculado con la vida de los trabajadores que tiene que ver con una paritaria común de los trabajadores municipales, porque aquí la particularidad que tienen los municipales es que cada distrito tiene que negociar con su intendente, digamos, las condiciones laborales, de salario, etcétera, etcétera, con lo cual siempre es una situación muy dispar, porque el poder de fuego que puede tener el trabajador ante la municipalidad siempre es acotado cuando uno compara qué pasaría si la Federación de Municipales en toda la provincia dijera, bueno, ¿saben qué? Hoy nos recolectamos la basura en toda la provincia de Buenos Aires, y ahí la verdad es que el gobierno empezaría a mirar, che, qué olor a podrido que hay en todos lados. Bueno, ¿qué ha pasado con ese debate dentro de las federaciones? Sí, en el caso nuestro, en lo particular, que nosotros estamos adheridos a la FESIMUBO, el FESIMUBO está llevando una lucha, una batalla, un reclamo, que se llegue a llamar a una mesa negociadora que tiene que ver con el salario provincial, ¿no? En realidad lo que está pidiendo es un piso salarial para todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Claro. Es una deuda y una promesa del gobernador de la provincia de Buenos Aires a convocar a esta mesa del salario, que está dentro de la ley. Mirá. Está dentro de la 14656. Es la ley que enmarca al trabajador municipal. El trabajador municipal. Exactamente. Con lo que vos hablás de esta lucha, ¿no? Porque entendemos que es como vos decís, la lucha que uno puede llegar a tener acá en los municipios siempre. ¿Sabe dónde se termina esa lucha? En el presupuesto. O sea, en la coparticipación. Claro. ¿Se entiende? Claro. Porque no hay peor aumento el que no se pueda cobrar, ¿no? Claro, porque o sea, para aquellos que, y trayéndolo por ahí al que no está tan cercano, el principal ingreso municipal es la coparticipación. Exacto. Entonces el intendente te dice, pero yo me encantaría pagarte, qué sé yo, un piso de 400, 500 lucas. Claro. Pero ¿sabes lo que pasa? Que te estoy prometiendo algo que no te puedo cumplir. ¿No? Porque la municipalidad no tiene manera de generar recursos propios, no porque no quiera un intendente, sino porque la ley la acota y no puede generar impuestos, solo puede cobrar tasa por servicio prestado, y entonces ahí está atado de pies y manos el intendente, ¿no? En el que no puede prometer nada que después, digamos, no se le vuelva en contra y en definitiva, digamos, no quede mal con el trabajador y con la comunidad. Nosotros, inclusive en la mesa paritaria que analizamos la coparticipación, como vos mencionás, también lo que se habla y se discute y se plantea a lo mejor es la distribución de esa coparticipación, que obviamente a veces nosotros la vemos que es dispar, ¿no? De acuerdo a los sectores, de acuerdo al área, obviamente sin
sin mala intención, ¿no? Porque la verdad... Vos decís la coparticipación, ¿cómo se distribuye de adentro el gasto municipal? El gasto municipal, exactamente. Yo creo que a veces lo que uno también en paritaria discute eso, ¿no? Nosotros tenemos una realidad que en algunos momentos el sindicalismo no quería hablar de este tabú, pero yo creo que, por ejemplo, en mi carácter de secretario general y del STM, creo que hay que empezar a hablar, por ejemplo, el tabú de las horas extras, ¿no? Que en realidad las horas extras son en negro, que es un paliativo también al salario bajo, claro, claro, ¿no? Que se distribuye, a lo mejor en algunos casos nosotros hemos observado que obviamente se distribuye por servicio, pero también a lo mejor se toma a veces como una mejora salarial, ¿viste? Claro, claro, claro. Entonces, es un tabú que a lo mejor en otros tiempos a nosotros cuando íbamos a pedir aumento salarial, no en este, gracias a Dios, hace tiempo que eso no se utiliza, sino que en políticas antiguas vos ibas a pedir aumento de sueldo y te decían, si te doy aumento te saco la hora extra. Claro. ¿No? Y eso generaba una situación que a nosotros nos ponía en una situación incómoda, más porque le afectaba directamente al sueldo del trabajador, ¿no? Claro, claro, una distorsión, ¿no? Una distorsión claro. de esto, ¿no? Y más teniendo en cuenta que es plata en negro, la hora extra es plata claro. en negro, no se paga aporte por la hora extra. Claro. Entonces, esa es la discusión que a lo mejor también hoy, dentro de una mesa paritaria, ¿no? También hoy se discute, ¿no? Están pudiendo plantearlo. Sí, gracias al convenio colectivo de trabajo, hoy la discusión dentro de la mesa salarial se ha ampliado, ¿no? Tenemos más participación en eso. Bueno, más allá de la cuestión salarial inmediata que tiene que ver con esta próxima reunión paritaria que van a tener, ¿qué temas le quedan pendientes, Adrián, debatir a los municipales locales? ¿Qué temas vos creés que hay que poner más en superficie? Mira, en el caso nuestro, de nuestra asociación sindical, hace tiempo que nosotros estamos trabajando, creo que fuera de cámara te lo comenté, estamos trabajando con un conjunto de inclusive apolíticos, ¿no? De llevar adelante un proyecto para presentarlo en el Consejo Deliberante, que tiene que ver con los servicios, con el trabajo de los trabajadores municipales, un reordenamiento de estas situaciones, para por lo menos poner dentro de nuestra parte, ¿no? Un granito dentro de la experiencia, ¿no? Y creo de los años que uno ha transcurrido dentro de la municipalidad, para ayudar, porque nosotros vemos que el trabajador municipal, si hay algo pendiente que nosotros tenemos que plantear también, es la jornada laboral, Guillermo, ¿no? Como para citarte uno. El trabajador municipal, creo, no equivocarme, si no es el único, debe ser uno de los últimos o pocos que tenemos jornada de 6 horas. Yo sé que a algunos no les gusta esta situación, pero creo que tenemos que tener la responsabilidad de eso, ya ponerlo sobre la mesa, porque también tendría que ver con una mejora salarial, ¿no? Lógico, claro. Y esas horas también tendrían aporte y les serviría para los futuros jubilados. Yo creo que son discusiones que se tienen que venir, son discusiones que lamentablemente para mí no hay que esquivarlas más, porque a veces el esquivar termina de mala manera. O sea, esquivamos y terminamos haciendo parche sobre parche sobre parche, y me parece que es momento de ponerlas sobre la mesa y discutirlas. ¿Hay otros municipios, por ejemplo, que trabajen con 8 horas? ¿Con jornadas de 8 horas? Sí. En provincia de Buenos Aires. Sí. En caso, te puedo citar Chivilcoy, tiene jornada de 8, 7 y de 6. Claro, dependiendo del sector. De acuerdo al servicio, claro, obviamente, que eso hoy por hoy en Bragado también hay. El sector, creo que de seguridad, ya está trabajando con 8 horas. Claro. Y me parece que también aporta al servicio, ¿no? Al servicio tenemos que tener una discusión que en eso va enfocado también el proyecto que de nuestra parte estamos trabajando. También el compromiso con el ciudadano, ¿no? El trabajador municipal, para mí, toda la vida, mal llamado, por ejemplo, a los recolectores le dicen basurero, ¿no? Es una cuestión que siempre... Y bueno, y tenemos que cambiar esa visión, me parece, ¿no? Pero también no tenemos que poner de nuestro lado, ¿no? El granito de arena para hacer visible la labor nuestra dentro de la sociedad. Sí, jerarquizar, ¿no? Un poco esa función. Jerarquizar esa función, ¿viste? No nos olvidemos que el trabajador municipal
siempre hay una frase que yo la verdad no es propia, sino la escuché una vez a Gustavo Seo, un dirigente de la federación, que dice: el empleado municipal es el único que en este caso te recibe cuando naces y te despide en el momento que te vas, ¿no? Que falleces, que es en el cementerio. Y a veces poco valorado, ¿no? Todo el transcurso de su carrera laboral, el ciudadano a lo mejor, viste, tiene ese ¿cómo te podría decir? Esa distancia, ¿no? Que genera con el trabajador municipal. Entonces creo que tenemos que trabajar en eso, que para mí redunda en mejores servicios, ¿entendés? Puede redundar en mejores salarios, ¿no? Y de eso se trata. Me parece que esa es la deuda que hoy por hoy nosotros tenemos que plantear y obviamente ser escuchado, ¿no? Sí, claro, porque después está que esa idea, esa iniciativa tenga su eco dentro del arco político, ¿no? Por eso nombrabas hace un ratito, entiendo, el Consejo Deliberante, porque si no hay resonancia en ese espacio, en lo político, quedará como simplemente una buena idea. Sí, seguro, pero nosotros, a lo que nosotros nos queda como satisfacción es haber podido llegar a presentar ese proyecto. Es muy probable que solicitemos una banca abierta para poder plantearlo, y que no es animosidad, a lo mejor política, contra de alguien o a favor de alguien. No, lejos de eso. No, poner en superficie un tema que es necesario ser hablado. A mí, mira, siempre, vos sabés que por los programas de radio y de tele, siempre pasan los dirigentes políticos, todos plantean que la cuestión salarial municipal, las condiciones de trabajo, es un tema a resolver. Entonces, un día le dijimos, bueno, pero pará, si todos están de acuerdo que es un tema a resolver, ¿por qué no lo resuelven? ¿No? ¿Por qué no se sienten? Porque la cuestión salarial siempre aparece en los sectores políticos cuando son oposición, ¿no? Siempre cuando les toca hacer oposición, el problema son los salarios y las condiciones de los trabajadores municipales. Pero entonces, digamos, hay que debatir el tema, no todos están de acuerdo. Uno tiene que estar de acuerdo cuando es oposición y cuando es oficialismo también, ¿no? De eso se trata un poco. Mira, la cuestión. A mí me tocó hacer una nota en otro medio y la verdad creo que nadie se tiene que enojar por esto, pero yo siento que esta cuestión que vos planteás ahora siempre resuena más en campañas electorales. Claro, sí. Y yo lo expliqué, lo que pasa es que somos 1.300 trabajadores, a esos 1.300 trabajadores vos lo multiplicás por 2, por 3 en algunos casos, es un caudal de voto importante, ¿no? Entonces, pero es como vos lo manifestás, o sea, creo que el sanar esta cuestión de los salarios es una decisión política. Claramente, sí, Claramente, una decisión política. Y te digo más, no depende de Adrián Castaño, no depende de creo que de ningún dirigente, sino de tomar la decisión y avanzar en ese sentido. Nuestra cuestión, siempre cuando nosotros hablamos de paritarias, obviamente es llegar al mejor acuerdo que le llegue al bolsillo del trabajador. Pero siempre estamos coartados por esa situación, ¿no? Lo que vos manifestaste, la coparticipación, a dónde van dirigidos los recursos. Mirá, la 14656, la ley también habla de un presupuesto participativo. De esto podríamos hacer un programa, Guillermo. Creo que vos que entendés, también has estado en el ambiente municipal, podemos hacer. Y habla de un presupuesto participativo. Nosotros nunca tuvimos la posibilidad de participar en las decisiones de los gastos, claro. En que cuando nosotros como ciudadanos tampoco, Adrián, a pesar de que hay una ordenanza. No, exacto, o no, ¿es así o no es así? Sí, claro, bueno, a lo mejor la gente, el ciudadano a pie, creo que a lo mejor o lo desconoce o a lo mejor no sé si tiene por qué saberlo, pero hay cuestiones que esas discusiones creo que de cara a lo que se viene, se tienen que empezar a dar. Seguramente. Creo que esto habla tenemos que generar un cambio de paradigma de esto, ¿me entendés? Si eso no sucede por la decisión política, no va a cambiar. Claro, lógicamente, y para eso es necesario que todos los sectores estén en esa mesa de debate, ¿no? Sí. Gracias, Adrián, por haber venido a charlar un ratito. No, gracias a vos, Guillermo, por acordarte. Adrián.